Cada vez más complicada la situación en Siria y con nuevas aristas que son aterradoras. Vamos a conectar con Jerusalén. Allí se encuentra la profesora Susana Mangana, catedrática de la Universidad Católica de Uruguay, en una misión especial. Susana, bienvenida. Hola, buenas noches, Guillermo. Qué terrible las imágenes que emergen de Siria con una nueva terrible táctica, ¿no?, para llamar la atención, que es la exhibición de estos cadáveres crucificados. Es terrible, ¿no? La situación es cada vez peor. El conflicto realmente no termina y se está agravando muchísimo la situación en el interior del país, pero también lo que produce es un nuevo desplazamiento de personas que huyen del terror, de la violencia, y sobre todo esto afecta a las minorías que existen en el país. Lo hemos dicho en otras ocasiones contigo, los cristianos, que son el 12% de esa población siria, que antes de la guerra civil en el 2011 eran en el orden de 25 o 26 millones de personas. 12%, por tanto, son cristianos que huyen despavoridos de estos grupos opositores al régimen de Bashar al-Assad, pero que en nombre de Alá, en nombre de Dios, manipulan y extorsionan la fe musulmana para perpetrar este tipo de barbaries. Justamente porque son extremistas. Susana, me gustaría hacer la transición ahora al tema de Siria y los refugiados, porque es un punto que nosotros vemos muy de cerca en la región, los niños y las mujeres desplazados a países linderos con Siria, que se ven realmente avasallados con lo que significa por tanto tiempo tener toda esta gente en campamentos. ¿Cómo se inserta Uruguay tratando de dar una mano a esta situación? De allí tu viaje a esta zona también. Efectivamente, Guillermo, el sábado pasado tuve la oportunidad, no puedo decir que fue un grato placer porque no lo fue, pero una visita obligada acompañando al canciller de Uruguay, al ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, y a la delegación que lo acompañaba. Fuimos al campamento de Satari, en la frontera de Jordania con Siria, y justamente allí pudimos comprobar in situ en el terreno que hay unas 140.000 personas, principalmente mujeres y niños. Hay muchísimos niños y jóvenes los cuales no tienen un futuro. Es un campamento endiablado porque no hay agua potable, están en el medio de la nada, en el desierto, y han recibido ayuda humanitaria, sobre todo de países que vuelcan esa ayuda a través de organismos de beneficencia islámicos, los 54 países que integran la Organización de la Conferencia Islámica, pero también otros países como por ejemplo Tailandia, o podríamos hablar de China, pero también seguramente muchos países latinoamericanos deban y pueden contribuir a aliviar el sufrimiento de esos niños y de esas mujeres, muchas de las cuales son viudas. A partir de esa visita que tan solo realizamos hace una semana, el ministro de Relaciones Exteriores, Almagro, entonces en Uruguay, informó al Senado de su país, pero también al presidente José Mujica, y como todos sabemos es un presidente que defiende los derechos humanos, que sobre todo intenta instalar al individuo en el centro de la política, y yo creo que el canciller le explicó la gravedad de la situación, y es por eso que el presidente y su ministro de Relaciones Exteriores anunciaron esta semana pasada que van a intentar trabajar con ACNUR para poder traer al Uruguay entre 60 y 70 niños sirios, probablemente muchos de ellos acompañados de un adulto, si están viviendo con una madre que ha quedado viuda, o con un padre o con un abuelo. Pero como todos sabemos, este tipo de acciones conllevan mucho papeleo, mucho trámite administrativo, y no siempre la buena voluntad llega a buen puerto. Por eso es importante que no solo Uruguay se suma a esta campaña internacional, sino que también toda Latinoamérica pueda de alguna manera recibir refugiados, pero también volcar ayuda a través de alimentos, a través de unidades potabilizadoras de agua, o simplemente con dinero para que después ACNUR pueda seguir administrando esos campamentos. Porque justamente como tú decías, el conflicto no termina en Siria. ¿Por qué mencionabas al principio no tan grata esta reunión del sábado pasado? Porque realmente a mí me movilizó mucho, como madre que soy de 4 hijos y 2 de ellas muy pequeñas, tan solo de 4 y 6 años, poder conversar en árabe con esos niños, agacharnos
ver cómo están en su situación viviendo en unos contenedores de chapa en el medio del desierto. Hacía muchísimo calor y no puedo ni imaginar, Guillermo, cómo será en el mes de julio, de agosto. Agacharme, quiero decir, para sentarme junto a ellos en el suelo, poder conversar un poco. Fue muy doloroso tanto para el canciller como para mí, y yo debo confesar que a lo último de esa visita guiada, por supuesto, por la policía y por aquellos que administran este campamento, las autoridades jordanas, realmente me caían las lágrimas, porque era muy duro ver esa situación y saber que la guerra civil en Siria no termina y que por tanto va a seguir habiendo refugiados. Quizás no en ese campamento, pero sin lugar a dudas en otros en la región. Pero no te referías a una mala experiencia en términos de fracaso diplomático, fracaso de la misión, al contrario. Al contrario, la misión fue un éxito. Fue una misión muy exitosa. Yo creo que tenía dos puntas: una vertiente de fortalecer los vínculos bilaterales de Uruguay a través del comercio con países como Arabia Saudí o también con el Emirato de Qatar, que tienen una alta capacidad de inversión en América Latina. Eso ya ha quedado demostrado con la apertura de embajadas residentes, por ejemplo, en Brasil o en Buenos Aires, pero también ya en Uruguay existe una embajada de Qatar desde hace algo más de 2 años, pero también tenía una punta, una arista política, puesto que el canciller visitó también Ramallah, es decir, los territorios palestinos ocupados, lo que sería la sede del futuro Estado de Palestina, no tanto la capital, sino donde está la sede de las autoridades palestinas. Me quedan solamente menos de un minuto, Susana, pero quiero tocar el tema de la perspectiva. Estando desde Uruguay, la situación se vive de una forma. ¿Cuál es el contraste en el lugar? Realmente aquí en Jerusalén, pero también en territorio de Israel, he podido visitar Tel Aviv, Haifa. Yo lo que noto es que hay desconfianza mutua, hay un hartazgo, un cansancio en la población palestina, sea cristiana, porque muchas veces, Guillermo, olvidamos en Occidente que en esta tierra también tenemos palestinos cristianos y que viven la misma situación de tristeza porque no se sienten dueños de su futuro. Lo que yo creo es que los jóvenes palestinos, sobre todo, ya no quieren saber nada de negociaciones porque no tienen confianza ni en Estados Unidos, ni en Naciones Unidas, y tampoco en la Unión Europea, y mucho menos confían en la buena voluntad de las autoridades israelíes. Me refiero sobre todo al gobierno dirigido por Benjamín Netanyahu. Del otro lado tenemos a los ciudadanos israelíes, muchos de ellos ven árabes día a día, por ejemplo en Haifa, en Tel Aviv, en otras ciudades de Israel, y no comprenden por qué existe tanta queja, porque ellos entienden que son ciudadanos que gozan de un Estado de Derecho, que tienen democracia, que pueden votar, y no comprenden la realidad que se vive en los territorios ocupados, la cual es ciertamente muy diferente, porque allí existe una ocupación de hecho y hay un control del ejército israelí, con lo cual la situación cambia muchísimo. Y esto es lo que yo veo, que realmente estas negociaciones que ahora han quedado truncadas tampoco importan a nivel de sociedad. El ciudadano de a pie no cree que de ahí vaya a venir nada bueno, y todos coinciden, hay una unanimidad en el pensamiento, y es que si no hay una presión fuerte de Estados Unidos sobre el gobierno de Israel, realmente no se podrá llegar a un final del conflicto, porque los palestinos entienden que no tienen nada para negociar con el gobierno de Israel. Por supuesto que estoy hablando de la opinión pública, las autoridades palestinas opinan diferente. Profesora Susana Mangana, analista internacional, en este caso desde Jerusalén, habitualmente la tenemos desde Montevideo. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Guillermo, gracias a ti. Enseguida vamos a Las Vegas, allí está Raúl Sáenz, nuestro compañero, vamos a hablar de boxeo, no se vayan.